Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ingeniero, buenas tardes, sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, empecemos nuestra clase repasando un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estudiado a las curvas y a las superficies. Eso se llama geometría diferencial. Así que ahora vamos a continuar con un tema relativamente nuevo y vamos a ver lo que son los invariantes vectoriales, que son los operadores diferenciales que se conocen como gradiente, divergencia y rotacional. Vamos a estudiar eso. Para hacer eso, vamos a empezar. Voy a empezar compartiéndoles el documento, que creo que es este. Sí, este es. Bueno. Si quieren grabar, lo pueden hacer, lo pueden activar alguno de ustedes y ya está. Para que lo tengan en Teams, digamos, lo que vayamos a hacer ahora. Mi micrófono está un poco mal, así que si no me escuchan bien, por favor me van avisando. Bueno, vamos a continuar con este capítulo. En realidad vamos a terminar ya hoy día este capítulo, el primero. Y vamos a ver los operadores vectoriales. Los operadores vectoriales son tres y son bien importantes dentro de la ingeniería. Deberían ser bien importantes en la ingeniería, porque describen muchos fenómenos físicos que tienen relación con la ingeniería. Esos operadores vectoriales son el gradiente, la divergencia y el rotacional. Y los vamos a estudiar con detenimiento para ver de qué se trata y qué es lo que nos enseña. A ver, esperen un cachito, jóvenes, porque tengo estudiantes que molestan por inscribirse, pero tampoco vienen a clases, así que... Ya, sigamos. El primero que vamos a estudiar es el gradiente. Es un tema que ya se ha estudiado en cálculo 2. Vamos a abundar simplemente en algunos temas interesantes y en algunas propiedades que no se ven con mucho detenimiento en la anterior asignatura. Y el enfoque que le voy a dar es un poquito diferente. No vale la pena repetir lo que se hace en cálculo 2, ¿no? Tenemos que darle siempre un enfoque diferente y enriquecer lo que ya hemos aprendido. El gradiente, en principio, lo vamos a definir para un campo escalar de punto, es decir, para una función escalar. No es una función vectorial, no tiene dirección, no pertenece al mundo abstracto de los vectores, ni nada por el estilo. Es un escalar. Puede ser la ecuación de una esfera, de una superficie o de una hipersuperficie, pero es una función escalar. Y lo que vamos a hacer, y en principio esta función escalar la vamos a definir de esta forma. Puede ser implícita, puede ser explícita, no interesa. Luego vamos a ir viendo con un poco más de detalle ese tema más adelante. En principio solo tengo una función que depende de x, depende de y y depende de z. Eso es lo único que me está diciendo eso. Y que vamos a encontrar su diferencial total haciendo lo que hemos aprendido también en las asignaturas de cálculo, ¿no? El diferencial total de una función no es más que las derivadas de la función respecto a cada una de sus variables por el diferencial de esas variables. Estamos hallando el diferencial total. Por lo tanto, el diferencial de f, en este caso, va a ser simplemente la derivada de la función respecto de x, que es el primer término que tenemos acá, por su elemento diferencial, por el diferencial de x.
más la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y, más la derivada de la función respecto de z por el diferencial de z. Lo que estoy queriendo hacer es encontrar una expresión para el gradiente, y lo estoy encontrando a través de esta forma diferencial que estamos viendo. Es una forma bien sencilla para aproximarnos. Este término que acabamos de encontrar, lo que voy a hacer ahora, o lo que vamos a hacer entre todos, es expresarlo como si fuese un producto escalar. Y si lo expresamos como producto escalar, puedo tener una cosa como esta. Si yo multiplico f por el diferencial de x, me va a dar esto. F por el diferencial de y me va a dar esto. Y z por el diferencial de z me va a dar eso. ¿De acuerdo? Espérenme un cachito, jóvenes. Sigamos. Haciendo esa separación para introducir el producto escalar de manera ventajosa, de manera que nos convenga, nos encontramos con un término, con un vector como este. Y este es el vector de posición en su forma diferencial. Eso es el diferencial de R en su forma diferencial. No se olviden de que el vector de posición es un vector sumamente importante en el análisis vectorial y tensorial, porque el vector de posición representa muchas cosas, desde un punto hasta una curva y llegando hasta una superficie. Porque si x tiene valores fijos, y valores fijos y z valores fijos, será un punto en el espacio, es un vector en el espacio. Pero si x, y z dependen de un parámetro, estamos hablando de una curva en el espacio. Pero si x, y z dependen de dos parámetros, estamos hablando de una superficie. Por lo tanto, el vector de posición es un vector fundamental cuando uno estudia el tema tensorial y vectorial, ¿no? Vectorial y tensorial. Por lo tanto, el primer vector le vamos a llamar gradiente. Y es un vector que está formado por las derivadas parciales sucesivas de la función escalar f. Entonces yo formo un vector derivando a f respecto de x, a f respecto de y, a f respecto de z, y formo un vector. Y a eso se le llama gradiente. Y gramaticalmente, el género de la palabra es masculino, es el gradiente. ¿Por qué hago esta aclaración o este énfasis? Porque la mayoría de la gente, incluso yo alguna vez se me sale y decimos la gradiente, pero estamos hablando mal. En el lenguaje español, si queremos hablar bien, no hay relatividad, ¿no? Es masculino o femenino, digamos. Y en este caso es el gradiente. Por lo tanto, el diferencial total de una función había sido el producto escalar de este vector que le estamos llamando gradiente por el diferencial total del vector de posición. Acuérdense de esto porque lo vamos a volver a utilizar más adelante. Si yo quiero hallar el diferencial total de una función, tengo que hallar su gradiente y multiplicarlo por estos términos diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, que se llama diferencial total del vector de posición. ¿De acuerdo? Y reitero, bueno, está escrito acá en el documento, lo pueden leer con calma ustedes. El gradiente se forma tomando las tres derivadas parciales sucesivas de la función respecto a sus variables, ¿no? Como son tres variables, tendrá tres derivadas parciales sucesivas. Ahora, el gradiente es importante cuando yo quiero definir algunas cosas interesantes, como por ejemplo la derivada direccional de la función f respecto a una determinada dirección, por eso se llama derivada direccional. La derivada direccional, jóvenes, en general es la derivada más importante que uno hace. Y a partir de la derivada direccional se pueden desprender otros conceptos como son las derivadas parciales. Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Por lo tanto, para tener una derivada direccional o para realizar o para ejecutar o obtener una derivada direccional, yo necesito tener la función y un vector que le dé la dirección. ¿En qué sentido voy a encontrar mi derivada? Esto viene a colación a esto, miren, para que se entienda bien. Yo tengo una superficie. Esta función en general puede representar una superficie. Entonces, vamos a representar una superficie en el espacio.
Y si yo derivo, si yo quiero derivar, no puedo derivar directamente porque las derivadas únicamente existen sobre curvas. Las derivadas existen sobre las curvas y son rectas tangentes a las curvas. Eso es una derivada. ¿Se acuerdan con las funciones vectoriales que representaban curvas? Cuando yo encontraba la derivada usando el parámetro extrínseco, yo encontraba un vector tangente a la curva. Y si utilizaba el parámetro intrínseco, el parámetro S, el parámetro arco, también encontraba un vector tangente a la curva. La diferencia entre un vector y el otro es que tenían tamaños diferentes. Cuando yo uso el parámetro arco, su derivada es unitaria. En cambio, cuando yo lo derivo respecto del parámetro extrínseco, que es el tiempo, el parámetro t, o en general el parámetro lambda, ese vector va a tener un tamaño diferente, o puede tener en realidad un tamaño diferente en cada punto de la curva. Entonces, cuando yo tengo superficies, ya no puedo hacer ya no puedo hallar una derivada porque ya no hay curvas. Tengo superficies. ¿Qué es lo que se hace? Si me acuerdo de las superficies son tejidos y los tejidos se obtienen a partir de dos direcciones, ¿no? Orientados según los parámetros o definidos según los parámetros o encontrados mejor, determinados mejor, según los parámetros U y B. No se olviden que las superficies necesitan dos parámetros y las curvas solo uno. Entonces, yo me puedo imaginar, por lo tanto, que una superficie tiene muchas curvas, que hago un tejido. Pero estas curvas tienen direcciones o están contenidos en los planos coordenados. En el plano x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0 en general. Y como tengo estas curvas que están contenidos en esos planos o en planos paralelos a los planos coordenados, entonces siempre voy a poder ahora recién encontrar o definir vectores tangentes a las curvas. Por lo tanto, en dependencia de qué dirección yo voy a encontrar o en qué dirección yo quiero calcular, en esta dirección que he dibujado con color naranja o esta otra dirección, entonces defino una derivada diferente y a esa derivada se le llama derivada direccional. Eso se ve en cálculo 2, solamente estoy reiterando un poquito eso, ¿no? O puedo intersectar esta superficie con un plano y generar otra curva sobre la superficie. Y cuando genero otra curva sobre la superficie, podré obtener, digamos, en este punto, otro vector derivada, otro vector tangente a la curva. Por eso se llaman derivadas direccionales, porque van a depender de la dirección de la curva. Van a depender de la dirección de la curva. Por lo tanto, hallar derivadas sobre una superficie no es tan fácil como hallar derivadas sobre una curva. En una curva es directo, en cambio en una superficie necesito intersectarlo con un plano para generar una curva. Y la definición de la derivada direccional, la definición formal es esta, que no dice mucho en principio, pero es una definición estricta porque es la misma que se usa para cualquier derivada. Fíjense, yo estoy diciendo sobre la superficie, tomo un parámetro delta S, un parámetro de arco, no es superficie, en este caso es arco, y hago que ese parámetro de arco tienda a 0. ¿Y cómo obtengo ese parámetro de arco? Obtenemos moviéndonos desde una posición x y z a una posición x más delta x, y más delta y, y luego haciendo que delta x, delta y delta z tiendan a 0. Si ustedes se fijan, esta es la definición general de cualquier derivada, pero la derivada direccional siempre va a ser la derivada de la función, pero ya no sobre una de las variables x, y o z. En realidad estoy derivando sobre todas las variables. Por eso se coloca o se lo representa como derivada total respecto del arco. ¿De cuál arco? De estos que he estado dibujando acá. Aquí tengo un arco y cada una de estas líneas verdes, como estoy sobre superficies curvas, son arcos. Son arcos. ¿De acuerdo? La derivada direccional es eso. Y geométricamente, si me preguntan qué representa una derivada direccional o qué sería una derivada direccional, lo que yo podría decir es que la derivada direccional en realidad es una proyección. ¿Qué cosa? ¿Quién proyecto sobre quién? Proyecto el vector gradiente, que es el que estoy estudiando ahora, el que estamos estudiando, así. Proyecto el vector gradiente sobre un vector tangente a la curva. Entonces, cuando yo encuentro esa proyección, lo que estoy encontrando
es la pendiente sobre esa curva. Y a eso se le llama derivada direccional. Vamos a simplificar. Si bien esta es una definición estricta, hay otras formas para encontrar la derivada direccional más simples, aunque a veces se puede complicar también y no siempre se utiliza, pero es una forma que en general nos va a servir. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a la función f de x y de z y ahora voy a hacer que x dependa de un parámetro, que y dependa de un parámetro y que z dependa de un parámetro. En otras palabras, lo que estoy haciendo es lo siguiente. 1. El parámetro va a ser el arco. 2. Tengo la superficie. Esta. Esa. Y sobre la superficie estoy dibujando arcos. Por eso estoy metiendo el parámetro arco como un parámetro para un vector que está sobre la superficie. X y Z. El mapa conceptual será esto. Esta parte es la superficie. Y esta parte es la curva sobre la superficie. Entonces ya tengo algo más o menos de lo que he explicado de manera intuitiva hace rato, ¿no? Ya tenemos algo parecido. Ahora solo hay que hacer la parte aburrida, la parte mecánica. ¿Cómo encuentro la derivada de f respecto del arco? Porque eso va a ser mi vector o la pendiente de una recta tangente a la curva que está sobre la superficie. Y es una simple regla de la cadena, ¿no? Una simple regla de la cadena. La derivada de f respecto de x por x respecto de s más, la derivada de f respecto de y por y respecto de s más, la derivada de f respecto de z por z respecto de s. Nada más que eso. Y lo que estoy haciendo es una derivada direccional, porque intuitivamente eso es lo que he explicado acá. Esto es más difícil de verlo. Es la definición matemática estricta, formal, pero esta es una forma un poco más fácil de entender. Por lo tanto, a este resultado que teníamos acá, lo que voy a hacer es tratar de separarlo como dos vectores y ver si meto un producto escalar. Y de hecho sí se puede. Estos términos, este y este, casualmente son las derivadas parciales sucesivas de f respecto de las tres variables. Y a eso le hemos llamado gradiente. Y el otro término que queda, o los otros términos que quedan, que se están multiplicando, que está pintado con amarillo, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grueso, y esos tres, los voy a agrupar en otro vector. Y si me acuerdo, debería acordarme, porque si no me acuerdo estoy en problemas, para mí eso es la derivada de x, de y y de z, de un vector de posición, un vector que representa algo, y como lo estoy derivando respecto del arco, porque ese es el arco, para mí es un vector tangente unitario. Y eso es lo que dice la definición intuitiva que teníamos acá. Geométricamente corresponde a la proyección del vector gradiente, este es el vector gradiente, sobre un vector tangente a la curva. Exactamente ahí estoy viendo lo que dice esta definición geométrica de lo que es la derivada direccional. Por lo tanto, es una proyección. Bueno, en realidad, más que una proyección, es la componente de la proyección. Porque la proyección es un vector, no se olviden. Fíjense que estoy hablando cosas que se aprenden en cálculo 2, ¿no? Que se deberían aprender y que deberíamos saber. Cuando uno estudia una materia que está por encima, cuando uno ya ha roto un requisito o ha vencido un requisito, se supone que lo que ha aprendido ya lo sabe. Y por lo tanto, las cosas nuevas que le explican, le van a explicar a partir de las cosas que uno ya sabe. Por lo tanto, para mí esto es una proyección. La componente de una proyección. Porque la proyección propiamente dicha será esto multiplicado por el vector que le está dando su dirección. O sea, por esto mismo, por este vector. Y ese será el vector gradiente. Interesante, ¿no? Lo puedo resumir así. La derivada direccional será la componente de la proyección. Y tiene signo porque es un producto escalar. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Es decir, pendiente positiva, pendiente horizontal o pendiente negativa. Y estoy proyectando este vector, que se llama gradiente, sobre un vector tangente a la curva. Y el vector tangente a la curva tiene que ser unitario. Y este es un vector unitario, porque es el arco el parámetro que estoy usando.
Interpretaremos qué representa entonces el gradiente. Cuando uno estudia el gradiente hay dos formas de visualizar, aunque en realidad solo es una la interpretación, pero hay dos formas que nos van a permitir entender un poquito mejor. Una es cuando la función es implícita. Función implícita quiere decir que ninguna de las variables está despejada. Por ejemplo, podría tener x a la y más y a la x más, no sé, z o x a la z, digamos, por y igual a 0 o igual a una constante cualquiera. Eso es una función implícita. Una función donde ninguna de las variables está despejada. Pero la ecuación, porque ahora es una ecuación, está igualada a una constante que puede ser cualquiera, incluido el 0. Cualquiera, incluido el 0. Para darle una interpretación única, yo podría pensar de que esto es una función. W. Me olvido un poco de la constante y lo veo así. Y digo, si W toma el valor de A, entonces estará igualado a una constante. Si W toma el valor de B, estará igualado a otra constante. Pero para mí esta podría ser mi variable dependiente. ¿De acuerdo? Y va a tomar un valor constante cuando yo defina una superficie de nivel. Las superficies de nivel, al igual que las curvas de nivel, lo que hacen es reducir el número de variables igualando o haciendo que la variable despejada tome el valor de una constante. A eso se le llama función implícita, ¿no? En esta función que tiene 4 variables, yo hago que W tome el valor de una constante y se vuelve implícito. Entonces estoy en esa condición. ¿De acuerdo? Estoy en esa condición. Entonces, lo que en realidad yo voy a encontrar es el gradiente de W. Pero como esta superficie no la puedo dibujar, porque necesito 4 ejes, necesito un eje para X, un eje para Y y un eje para Z, y adicionalmente un eje para W, no puedo dibujarla. Es complicada esa función. La teoría de la relatividad, jóvenes, tiene 4 variables también, y es complicado. Tiene a las variables que definen el espacio, X, Y y Z, y a la variable que define la condición temporal, a la variable tiempo. La teoría de la relatividad tiene esas 4 variables, X, Y, Z y T. Por eso se define un espacio vectorial espacio-tiempo, así se le llama. Acá estoy haciendo lo mismo, guardando las distancias y por supuesto haciendo una cosa más humilde nosotros, pero conceptualmente es lo mismo. Ahí tengo un espacio vectorial que le podría llamar espacial W, en vez de decir espacial temporal. Pero estoy haciendo que W sea constante, por eso lo estoy volviendo implícita a mi función. Pero en realidad estoy igual encontrando el gradiente de W. Y el gradiente de W no va a ser más que la derivada de todo esto, que es W, o le puedo llamar F o lo que ustedes quieran, W le puedo llamar, W respecto de X, W respecto de Y, W respecto de Z, o simplemente F, así, porque estoy haciendo esto, ¿no? W igual a F. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puntos suspensivos hasta Z, ¿no? Estoy hallando el gradiente de W. Por lo tanto, si la función es implícita y yo formo el gradiente de la función, lo que estamos obteniendo es un vector normal a la superficie que obtenemos cuando W toma el valor de una constante. Que W valga 1, que W valga 2, que W valga 0, por eso es implícita nuestra función, y lo que estamos obteniendo es un vector tangente a esta superficie, dada por las variables espaciales, X, Y y Z. Podría ser, por ejemplo, una esfera, podría tener esto, ¿no? W igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Más Y al cuadrado y así sucesivamente para las 3 variables. Entonces yo diría que más Z al cuadrado, que W valga 2. Tengo una esfera de radio 2 y el gradiente será un vector perpendicular a la esfera de radio 2. Luego puedo decir que W valga 4. Entonces el vector que voy a encontrar con el gradiente será un vector perpendicular a la superficie que ahora se llama esfera de radio 4. Que W valga 18, 20, 21, mi edad.
la edad de ustedes, cualquier cosa, pero le estoy dando un valor constante. Por lo tanto, el vector gradiente va a ser siempre vectores perpendiculares a esa superficie. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si son perpendiculares a esa superficie, acá lo podré expresar así, así lo podré expresar si me acuerdo de lo que hemos hecho en la clase anterior. Les he dado como una práctica en realidad, para que ustedes lo vean. Ahora, este X y este Y no son X y Y que están acá, ¿no? Si van a ir estudiando y repasando esto, se van a dar cuenta fácilmente que en realidad esto será el parámetro U y el parámetro B, o el parámetro R y el parámetro S, pero estoy utilizando parametrización de Monge, por eso estoy teniendo la superficie F parametrizada en términos de los parámetros U y B, o como he puesto acá para confundirlos un poco, X y Y. Y el gradiente, les he pedido que demuestren esta fórmula. Y si ustedes demostraban esa fórmula, hubiesen llegado a este resultado. Está resaltado y remarcado el ejercicio que les he propuesto ahí. Hallar un vector normal a la superficie cuando la superficie está dada en términos de una función implícita, les dije. Y el resultado al que tenía que llegar es este. Pero casualmente el resultado me muestra que en el numerador aparece un viejo conocido nuestro, el gradiente, y abajo tengo su módulo. Ese es el resultado que obtendríamos cuando hacíamos ese ejercicio acá. Por lo tanto, el vector normal, o el vector que estamos obteniendo, el gradiente en este caso, me va a dar un vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, la conclusión de esto es que cuando la función es implícita, geométricamente el vector que obtenemos con el gradiente es un vector perpendicular a la superficie. Y está demostrado acá, fíjense. Estoy demostrando con ese ejercicio que les he propuesto, reitero, con ese ejercicio que les he propuesto. Esto es lo que tenían que demostrar, reitero, X y Y son los parámetros de la superficie y obtenemos este resultado, que es esto. Pero este es el vector normal unitario. Por lo tanto, si despejo de esta ecuación, si despejamos el gradiente únicamente, me encuentro con que el gradiente es igual al módulo del gradiente por n, pero el módulo del gradiente es una constante, digamos, es un escalar. Por lo tanto, esta ecuación me está estableciendo una condición de paralelismo, una condición de proporcionalidad, y me está diciendo que el gradiente es paralelo al vector normal unitario. Entonces, cuando mi función es implícita, y si esta es la parte de una esfera, digamos, el vector que yo voy a encontrar en cualquier punto de su dominio, siempre, o de su campo de existencia, siempre va a ser un vector perpendicular a la superficie. Y aquí viene el elemento que iguala todo. Este vector, jóvenes, o este, es un vector que apunta donde W crece lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Es un vector que apunta en la dirección donde crece más rápidamente posible la función W. Por ejemplo, si esto es una esfera, en esta dirección la esfera se va a ir haciendo cada vez más grande, porque va a tener simetría radial. A medida que el radio vaya aumentando, la esfera se va haciendo más grande, y en esa dirección de simetría radial que tiene la dirección del vector de posición, la esfera va creciendo, se va haciendo cada vez más grande. Esa es la única interpretación que existe para el gradiente en realidad. Aunque nos gusta a nosotros separarlo un poquito para darle un significado más geométrico. Y estoy separándolo ahora, porque le estoy dando un significado más geométrico. Estoy queriendo hallar el gradiente de una función implícita, y el gradiente de una función implícita es un vector que apunta o que es perpendicular a la superficie. ¿Qué pasa si la función es explícita? Fíjense, una variable está despejada. Pero es el mismo caso de acá, solo que aquí a mi variable despejada yo le he dado el valor de una constante. En cambio acá no, ya no le voy a dar un valor de una constante porque ya no hay necesidad, porque a esta superficie ya la puedo dibujar en el espacio. En cambio acá no la puedo dibujar. Necesito 4 ejes, por lo tanto tengo que un poco constreñirme, reducir mi espacio vectorial, y al reducir el espacio vectorial, o cómo reduzco el espacio vectorial, lo reduzco, o la dimensión del espacio vectorial, lo reduzco haciendo que una de las variables sea una constante. En otras palabras, de que mi función sea implícita. Y así encuentro el gradiente.
Y si la función o si la variable está despejada, pero es una variable que ya la puedo dibujar en el espacio x y z, porque si ya tengo tres ejes, entonces ya no hay necesidad de que z tome el valor de una constante. Y el gradiente significa lo mismo. Significa un vector, o me da como un vector, donde la variable z crece más rápidamente. Igual que acá. Solo que acá, aparte de darme la dirección donde el vector crece más rápidamente, yo estoy viendo que es un vector perpendicular a la superficie. Acá también es lo mismo. El gradiente me da un vector donde z crece más rápidamente. Crece más rápidamente. Y este vector va a ser perpendicular a las curvas de nivel. A las curvas de nivel. Y esto a las superficies de nivel. O sea, si se fijan, siempre es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferenciación que a veces hacíamos en cálculo 2 para decir, 1, cuando la función es implícita, ¿qué significa? 2, cuando la función es explícita, ¿qué significa? En realidad significa lo mismo. Solo que en un caso le quito una variable dándole el valor de una constante y en el otro caso no. Los vectores siguen siendo vectores perpendiculares. En el primer caso, en este caso, perpendiculares a las superficies de nivel. Y en el segundo caso, perpendiculares a las curvas de nivel. Interesante, ¿no? Y como el gradiente es un arreglo vectorial formado con las derivadas parciales sucesivas de la función z, o f, que es lo mismo, las derivadas siempre son, fíjense, la derivada respecto de x está en la dirección del eje x, por eso también es una derivada direccional. Y esta otra es una derivada, es una pendiente en la dirección del eje y, en la dirección dada por el vector j, por eso también las derivadas parciales son derivadas direccionales. Y este es un vector, y estas son sus componentes, por lo tanto puedo formar el vector gradiente de esta forma, que es lo que tengo acá abajo. Y este vector va a ser perpendicular, aquí voy a hacer una cosa bien gruesa, así digamos, perpendicular a una curva de nivel. Esa es una curva de nivel, otra curva de nivel, y este vector es perpendicular a la curva de nivel, en este caso. Y en este otro caso es perpendicular a la superficie de nivel. Bonito, ¿no? Así son las cosas, así es la vida. Sigamos. Ahora, cuando yo hablo de una derivada, las derivadas son pendientes. Es la relación o la variación de la altitud con la base, ¿no? Eso es una pendiente, y es sobre x, la altura sobre la base. Eso es lo que se define como pendiente. La variación de la altura respecto a la variación del desplazamiento horizontal. ¿Cuánto subo en relación a cuánto me desplazo horizontalmente? Eso es la pendiente. Entonces, en muchos casos yo quiero maximizar esa pendiente o quiero minimizar, quiero escoger un camino, quiero escoger una trayectoria donde la pendiente sea mayor o sea menor. Por lo tanto, siempre es interesante buscar los máximos o mínimos de una pendiente. Y en el caso de la derivada direccional, porque es en realidad la única derivada que existe, la derivada direccional, las derivadas parciales y las derivadas totales que ustedes estudiaban en cálculo 2 y en cálculo 1 son derivadas direccionales. Es más, son derivadas covariantes, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero conociendo o hablando de lo que conocemos, siempre son derivadas direccionales. La derivada parcial es una derivada direccional. Esta también es una derivada direccional porque es una derivada que apunta en la dirección del eje X. Esta es una derivada que apunta en la dirección del eje Y, porque estoy tomando el vector unitario y para encontrar esa derivada en esa dirección. Ahora, si yo quiero hallar la máxima variación de la altura con relación al desplazamiento horizontal, es decir, la pendiente, podría tratar de maximizar la función utilizando, no sé, criterios de Lagrange o lo que ustedes quieran, o los multiplicadores de Lagrange. Pero hay una forma más fácil y más geométrica. Y es primero acordarme de la fórmula para encontrar las derivadas direccionales. La fórmula para encontrar derivadas direccionales es esto. Es una proyección del vector gradiente sobre el vector tangente a la curva que está sobre la superficie. Este es un producto escalar. Por lo tanto, su definición geométrica es esta. El módulo del gradiente por el módulo del vector u por el coseno del ángulo que existe entre ambos vectores. Este es el vector gradiente.
que lo llamamos así, el gradiente. Y lo que estoy haciendo es proyectar este vector gradiente sobre este vector U. Este es el vector U. Y cuando yo proyecto eso, vamos a hacer con azul, digamos, cuando yo proyecto el tamaño, y además una proyección ortogonal, el tamaño de esta proyección, el tamaño de la sombra del vector gradiente sobre U, es la derivada direccional. Fíjense la geometría asociada a las derivadas, ¿no? Eso es lo bonito del cálculo, ¿no? A veces aprendemos el cálculo solo derivando o integrando, pero no vemos más allá. Su riqueza es mucho mejor y más bonito que simplemente derivar o encontrar una integral o calcular una integral. El tamaño de esto es la derivada direccional, que va desde acá hasta acá. Una proyección, por eso es un producto escalar. Estoy multiplicando este con este. Ahora, ¿cuándo este tamaño va a ser máximo? Eso es lo que estoy queriendo hacer ahora, ¿no? ¿Cuándo este tamaño va a ser máximo? Y aquí voy a ver si lo puedo hacer así, porque con esto puedo mostrarles mejor. Digamos acá. Vamos a ver si me permite hacer lo que quiero hacer. Sí, me permite. Ese es el gradiente. Y lo voy a pintar, no sé, de un color azul. Y vamos a hallar el vector U. El vector U va a ser este. Digamos, no tienen por qué tener el mismo tamaño, ¿no? Y le voy a pintar de color, no sé si verán bien ahí, digamos amarillo. No lo van a ver, verde, ya. Este es el vector gradiente y este es el vector U. Y cuando yo proyecto el vector gradiente sobre U, tengo la derivada direccional. Ahora, lo que estoy preguntando, y el ángulo está acá, ¿no? Entre el vector verde y el vector azul. Y yo estoy diciendo, ¿cuándo el tamaño de esa proyección va a ser máxima? Me fijo. Si el vector B es perpendicular al vector verde, si el vector azul es perpendicular al vector verde, no hay proyección, porque imagínense que acá tienen un foco. Acá tiene un foco. Voy a dibujar un foco por acá. Ahí hay un foco. Y cuando yo proyecto esa luz sobre este vector que es totalmente vertical, la sombra va a ser un punto. Es como a las 12 del mediodía. No hay sombra, ¿no? A las 12 del mediodía. Ese es el momento donde no hay sombra, principalmente en la línea del Ecuador, digamos, más o menos donde nos toca vivir a nosotros también. Al mediodía no tenemos sombra. Entonces ahí la proyección es cero. Pero a medida que va avanzando la tarde, ocurre lo siguiente. Creo que ya no voy a permitir introducir mis formas. Este vector B puede estar ahora acá. Por lo tanto, su proyección sobre el vector verde ya va a ser mayor. Y a medida que avanza, digamos, el día, al final, el tamaño de la proyección va a ser el propio vector azul, porque lo estoy proyectando sobre el vector verde. Y fíjense que la sombra imagínense, ¿no? Que hay una sombra sobre el vector B, se va haciendo más pequeño hasta que llegue en este momento donde ya no hay sombra. Pero a medida que me voy inclinando, la sombra va a ir aumentando. La sombra en ese instante va a ser esta, ¿no? Esa va a ser su sombra, sobre el vector verde. Y si me voy moviendo más, digamos, esto lo muevo un poquito más, este vector va a tener una sombra mayor. Y si me muevo más, si me voy inclinando más, su sombra va a ser mayor. El tamaño de acá a acá. El tamaño ahora que va desde, a ver, vamos a ver si tengo lo que quiero. Desde acá hasta acá ya es mayor ese tamaño. Y si sigo inclinándolo, es decir, cuando el ángulo entre el vector verde y el vector azul es cero, el tamaño de la proyección es máxima. Nada más, ese es el único análisis geométrico que tengo que hacer, tan fácil como eso. Y eso lo represento así. El vector unitario, como su nombre lo indica, es unitario. Es unitario. Por lo tanto, esto vale 1. Vale 1. Y tengo el módulo del gradiente por el coseno del ángulo. Pero acá ya hemos hecho un pequeño análisis. Y el coseno
cuando los dos vectores sean colineales, el vector gradiente y el vector u estén en la misma línea, sean paralelos, el coseno vale 1, porque es el coseno de 0, ya no hay ángulo entre los dos vectores, ya no hay ángulo entre el vector gradiente y el vector u. Por lo tanto, eso vale, el ángulo vale 0, eso, el coseno vale 1, y por lo tanto, la derivada direccional que representa la proyección del gradiente sobre el vector u va a ser máximo. ¿Y qué longitud va a tener? El tamaño del propio gradiente. El tamaño del propio gradiente. Fíjense en este dibujo que he tratado de mostrarles. Estoy en este momento, acá, con máxima proyección. Porque el vector azul, que es el gradiente, está sobre el propio vector verde, que es el vector u. Por lo tanto, su sombra, la sombra del vector azul sobre el vector verde, es la propia sombra del vector azul, la propia sombra del vector gradiente. Y eso está demostrado matemáticamente así. Por lo tanto, las derivadas direccionales son máximas cuando el ángulo entre el vector gradiente y el vector u, el vector de proyección u, el vector tangente a las curvas que están sobre la superficie, cuando ese ángulo vale 0, la proyección es máxima. ¿De acuerdo? Y va a ser mínima en el otro sentido. En el otro sentido. Veamos. Si nos fijamos en este caso, en las funciones implícitas, en el primer caso acá que hemos analizado, cuando W lo hacemos que tome el valor de una constante, cuando W asume el valor de una constante, 2, 3, 4, lo que sea, esferas de distinto radio, por ejemplo, yo puedo tener entonces sobre una superficie un vector que es perpendicular a la misma, perpendicular a la superficie. Por lo tanto, puedo definir en ese momento a la superficie como una superficie que le vamos a dar un nombre. Va a ser un manifold. Creo que se escribe así, manifold. Lo pueden buscar en inglés si quieren. Así se llama. Y es una superficie que se llama manifold o superficie de planos tangentes. Y las superficies de plano tangentes o los manifold, como estamos definiendo acá, son bien importantes al momento de definir geometrías riemannianas. Porque en las geometrías riemannianas, al no ser planas, al ser curvas, y lo único plano que puedo tener es un plano tangente, su métrica y la forma como yo describo esas superficies tiene que ser con notación tensorial, que es lo que vamos a ver en el quinto capítulo. Tiene que ser con notación tensorial. Ya no puedo describir sobre un plano. O sea, Euclides ahí ya se ha muerto, porque Euclides me define un espacio vectorial plano. Ahora, aterrizando un poco esa explicación que acabo de dar y queriendo ser o a resolver simplemente un problema geométrico, que es quitarle mucha de su riqueza en realidad a esto que estamos estudiando, bueno, puedo escribir la ecuación de este plano bien facilito. Puedo tomar un puntito de la superficie y en ese mismo punto de la superficie con las coordenadas X, Y y Z conocidas y encontrando el gradiente, haciendo que la superficie sea una superficie implícita, puedo encontrar la ecuación de este plano. Y en este plano viven vectores. ¿De acuerdo? Los vectores que van a estar definidas en una base local. Porque voy a tener muchos planos tangentes a una superficie. Y cada uno de esos planos va a tener su propio vector normal. Y ese propio vector normal va a estar generado por una propia base local. Entonces voy a tener este triedro que estoy mostrándoles acá en ese punto, pero también lo puedo tener acá, pero también lo puedo tener acá, pero también lo puedo tener acá. Y eso es lo que describe un manifold. Eso es lo que describe un manifold. Y a estos espacios se le llama espacios de planos tangentes. Y estos, reitero, estos espacios de planos tangentes son el alimento, la materia prima para estudiar geometrías de Riemann. Por lo menos una parte importante de las geometrías de Riemann. En cualquier libro o en cualquier texto que vayan a ver, si está en inglés, les van a hablar de los manifolds, que son esto, nada más que esto. Así que si se van a Estados Unidos o a otro país y les hablan de esta cosa, lo único de lo que les están hablando es de un plano tangente a una superficie. Y este plano tiene su propio vector normal. Y como tiene su propio vector normal,
tiene su propia base local. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es más de lo que aparece a veces en el Shaun, ¿no? Porque en el Shaun simplemente me dice cómo encontrar el plano tangente, pero encontrar el plano tangente es súper fácil, ¿no? Simplemente derivar la superficie y evaluarla en el punto, y ya está, y escribir la ecuación del plano. Pero hay mucho más de riqueza detrás de eso. Sigamos. El gradiente, fíjense que lo hemos definido con un triángulo invertido. Ese triángulo invertido es un operador, es un símbolo matemático, representa algo y representa a un operador. Y ese operador se llama operador Nabla. También se le da el nombre de operador del, D-E-L, en honor a un instrumento musical de la antigüedad, como una especie de cítara, una cosa así, el operador del, pero más conocido como el operador Nabla. Y ese operador es un operador vectorial diferencial. Y este operador es bien importante también cuando vayamos a ver espacios vectoriales más generales que el que estamos estudiando acá. Porque este operador, así como lo estoy definiendo ahora, el operador Nabla, es un operador vectorial y al ser un operador vectorial está en base canónica. Yo lo que podría hacer es cambiarle la base y que ya no esté en base canónica, que esté en base polar, que esté en base cilíndrica, que esté en base esférica o en base de cualquier espacio vectorial mucho más general. Y con esos espacios vectoriales más generales también voy a poder calcular gradientes y todo lo que se pueda hacer con el operador Nabla. Acá simplemente estamos presentándonos con el operador Nabla y mostrándoles de que es un operador diferencial porque hace hacer derivadas, por eso se llama operador diferencial, porque hace hacer diferencias, si ustedes quieren, o derivadas, y vectorial porque está expresado como combinación lineal de una base. En este caso estoy usando la madre de todas las bases, que es la base canónica. Mientras no diga otra cosa, la base que vamos a utilizar siempre va a ser la base canónica. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama el operador Nabla. También se le llama operador del. A ver, una propiedad importante de este operador del es que se parece mucho, mucho a este operador. Al operador que ustedes han aprendido en cálculo 1. A este operador. Al operador que hace hacer derivadas. Cuando yo meto acá y a este operador, me lo deriva, ¿no? Pero este es el que genera la operación. Por eso se llama operador. En ecuaciones diferenciales también a veces a esto lo representan con la letra D, para volverlo una especie de sistema de ecuaciones y poder resolver como un sistema de ecuaciones. Y el operador Nabla es muy semejante, opera de esta misma forma, hace hacer derivadas, en otras palabras. ¿De acuerdo? Y como es un operador que hace hacer derivadas, entonces cumplen las propiedades de las derivadas. Si yo tengo dos funciones escalares, u y b, y los derivo, porque esto es como si fuese derivada, el operador Nabla es como si fuese derivada, tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Por eso estamos diciendo que es muy parecido a este operador del cálculo diferencial ordinario en el dominio real. Si tengo constantes, las constantes salen fuera del operador, igual que una derivada común y corriente. A es una constante, no depende de las variables para derivar. Si tengo una suma, se distribuye respecto de la suma. Fíjense, son propiedades muy parecidas a las transformaciones lineales que han debido ver en álgebra lineal. Y para el cociente también se cumple lo mismo. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Por supuesto, el denominador no puede ser cero, ¿no? No puede ser cero. Esas son las propiedades del operador Nabla. Y de esta parte lo que quiero que ustedes se acuerden es esto. Porque eso nos va a servir más adelante. Que esto funciona como si fuese una derivada ordinaria. Y les voy a mostrar en un ejemplo más adelante. Veamos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Veamos.
Me están pidiendo que halle el gradiente de R. ¿Y quién es R? R es el módulo del vector de posición. ¿De acuerdo? R es el módulo del vector de posición. Vale decir, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En el espacio, por ejemplo, hasta z, ¿no? Hasta z cuadrado. Y ya estará por acá, por el medio, pero que no lo voy a poner porque tardo mucho escribiendo. Me piden hallar el gradiente, es bien fácil, simplemente tengo que encontrar las derivadas parciales sucesivas de esto. Puedo hacer derivación implícita y encontrar, pero no quiero hacer yo eso porque es demasiado fácil. Lo que voy a hacer es darle una interpretación geométrica para encontrar el mismo resultado. Y fíjense lo que voy a hacer. Estoy tomando como elemento de partida el vector de posición, y el vector de posición es un vector como el vector naranja que estoy remarcando acá. No sé si lo he tapado y no ven, pero lo voy a limpiar. Y ese es el vector de posición. Es un vector que apunta que siempre tiene simetría radial. No es como los rayos del sol. Cuando digo simetría radial quiere decir exactamente eso, que es como los rayos del sol. Y el vector gradiente debería ser perpendicular a la superficie. En este caso es este, el que estoy dibujando ahí. Por lo tanto, si me fijo, el vector gradiente va a ser paralelo al vector de posición. Porque ambos tienen la misma dirección. Pensando en una esfera. Porque esto se parece a una esfera. El módulo del vector de posición es la ecuación de una esfera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado, donde R en este caso para mí representa el módulo del vector de posición. Pero es la ecuación de una esfera. Por lo tanto, yo diría, mi gradiente, que es un vector que formo tomando las derivadas parciales sucesivas, va a tener que ser, que es este, pintado con azul, tiene que ser paralelo al vector de posición, que es este que está abajo, pintado con naranja. No sé si lo lograrán ver. Voy a ampliarlo un poquito. Por lo tanto, esa condición de paralelismo yo lo puedo escribir como una forma vectorial de esta forma, ¿no? Así. Yo podré decir, el gradiente va a ser paralelo al vector de posición. No va a tener el mismo tamaño, van a ser vectores con distinto tamaño y tal vez hasta con sentido contrario, pero van a ser vectores que tienen la misma dirección, van a ser vectores paralelos. Por lo tanto, estoy introduciendo mi constante de proporcionalidad. Luego me voy a acordar de esto. A ver, ¿en qué página estamos? Estamos en la página 4. Me voy a acordar de esto, de la primera definición del gradiente, de esto. La forma diferencial total de una función va a ser el gradiente de la función por el diferencial total del vector de posición. Me voy a acordar de esa formulita y la voy a usar. La vamos a usar. Ahora, mi función no se llama f, mi función se llama r, porque esa es la función cuyo gradiente quiero hallar. Y va a ser su gradiente, porque si acuerdan de la formulita decía, ¿no? El diferencial total de la función va a ser igual al gradiente de la función, el gradiente de f, que es un vector, escalarmente por el diferencial del vector de posición, por el diferencial total del vector de posición. Es lo que les acabo de mostrar, lo que hemos hecho al principio. Solo que ahora mi función no es f, mi función es r. Entonces digo, el diferencial del vector de posición va a ser el gradiente del vector de posición escalarmente por el diferencial total del vector de posición. ¿De acuerdo? Ahora, este vector, el gradiente, por lo que hemos visto acá, es t veces r. Eso lo voy a reemplazar por t veces r. Por el diferencial de r. Ahora voy a hallar su módulo. Este vector en módulo va a ser t por el módulo del vector de posición por el diferencial de r en módulo por el coseno que existe entre estos dos vectores. Pero estos dos vectores son paralelos, por lo tanto el coseno va a valer 1, va a tener su máximo valor, va a valer 1. Es lo que estoy poniendo como condición acá. Por lo tanto, toda esta expresión, tomando en cuenta todos estos análisis que estamos haciendo previamente, me va a dar una cosa como resultado final igual a esto.
t se va a quedar, su módulo del vector de posición se va a quedar, el diferencial de r es el módulo del vector de posición, el coseno de θ vale 1, desaparece, pero me encuentro con que este vector es el mismo que este. Por lo tanto, los puedo cancelar. 1 igual a t por el módulo de r, por lo tanto, me queda esto. De acá despejo lo que no tengo, que es t. Y los reemplazo acá, porque lo que yo quiero es el gradiente del vector de posición. Y me encuentro con una fórmula tan bonita como esta. Y esto es bien interesante. No es solo R sobre R. A mí me está diciendo que cuando yo encuentro el gradiente del módulo del vector de posición, cuando yo encuentro el gradiente del módulo del vector de posición, el vector resultante es un vector unitario, porque es el vector de posición dividido entre su módulo. Entonces son cosas bien interesantes que uno debería ir leyendo, ¿no? Y decir que qué bonito. Esa implicación que hemos encontrado acá es bien bonito. Este es un vector unitario. Interesante. Veamos otro ejemplo, pero ya utilizando este resultado y acordándonos de esto para calcular o para resolver estos ejercicios de una manera mucho más sencilla cuando esté involucrado o cuando esté de por medio el módulo del vector de posición. Me están pidiendo que encuentre el gradiente de esto. Si no he venido a esta clase o no me interesa, digamos, lo que estamos haciendo, yo querría hacer esto. Si me preguntaran en el examen, inmediatamente haría esto. Ah, es el módulo del vector de posición. Entonces, lo que me están pidiendo en realidad es esto. Como estoy trabajando en base canónica, las variables de esa base son estas. Porque ese es el módulo del vector de posición. Y si lo tengo en el espacio, tendré que aumentar una variable más, z. Eso es lo que me están pidiendo. En realidad, esto me están pidiendo. En el examen me podían haber pedido esto. Pero como hemos venido a clases y sabemos lo que estamos hablando, puedo hacer otra cosa más. Puedo decir, todo esto pero que tengo en el denominador es R, todo esto. Eso es R. Si no supiera lo que vamos a hacer ahora, tendría que empezar a derivar esto respecto de x, respecto de y, respecto de z. Pero la derivada es tediosa, ¿no? Porque para empezar, las tres variables están dentro de una raíz. Y para concluir, están como denominador además. Entonces tengo que hacer una derivada un poquito más complejo, un poquito más largo, más tedioso, más aburrido. Pero ahora van a ver cómo lo puedo resolver en 2 pasos. Esto es mi pregunta. Lo pongo acá. Voy a hacer paso por paso, como si fuésemos así niños que recién estamos aprendiendo. Entonces esto lo voy a expresar como una función exponencial. En lugar de colocar 1 sobre r, voy a colocar r elevado a la menos 1. Pero eso es opcional, si quieren lo hacen así, y si no, no. Ahora, me voy a acordar que el operador nabla es como si fuese una derivada. Por lo tanto, voy a derivar esta función, que es una función exponencial, y su derivada va a ser menos r por r a la menos 2. Una derivada como incorriente, es como si estuviera derivando esto, ¿no? Menos 1. O como estuviera derivando esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? La derivada de esto es menos x al cuadrado. Negativo al cuadrado. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy simplemente derivando. Fíjense, la derivada de r a la menos 1 va a ser menos r por r a la menos r elevado a la menos 2 por la derivada de la base. No se olviden de hacer correctamente su derivada, porque si se equivocan al derivar, igual lo arruinan, ¿no? Por la derivada de la base. Y la derivada de la base ya sé cuánto vale. Vale r sobre su módulo, el vector de posición sobre su módulo. Por lo tanto, tengo menos r elevado a la menos 2 y reemplazo esto por su derivada y el resultado final es esto. Si hubiesen hecho usando las variables x, y z, les hubiese costado muelas. Es más largo, ¿no? Y van a llegar exactamente al mismo resultado. Vale decir, el resultado va a ser x, y, z sobre, es decir, el vector x, y, z sobre el módulo de r, o de x al cuadrado más y elevado al cuadrado más z al cuadrado, elevado al cubo.
Eso van a obtener como resultado con un signo menos por delante. Fíjense qué facilito se hace tomando en cuenta esto y acordándonos de que el operador nabla es un operador que es similar al operador derivada del cálculo ordinario. Veamos otro ejemplo para que nos familiaricemos. Me piden hallar el gradiente de una función cuya variable es r. Yo veo eso y me asusto un poco. Digo, uy, ¿y ahora cómo hago eso? Igual que siempre. Me acuerdo lo primero que el operador nabla es una derivada y que esta es una función como si fuese f de x. Igualito, solo que no es x, ahora es r. ¿Cómo hago? Derivo la función porque el operador nabla es como derivada y mi función es f de r. Entonces derivo la derivada de f respecto de r por la derivada de la variable respecto de r o por la derivada de la variable que es el gradiente de r. Por lo tanto, el resultado es este. Vale decir 1 sobre r, la derivada de la función respecto de r, por el vector r. Interesante. Así se deriva. Ahora ya puedo empezar a hacer cualquier cosa. Cuando vea módulos del vector de posición o expresiones como x al cuadrado, más y al cuadrado y más z al cuadrado. Porque eso siempre lo puedo llevar o lo puedo asemejar como si fuese el módulo de un vector. Elevado al cuadrado, lo que sea. ¿De acuerdo? Fíjense, en esta parte hemos aprendido algo nuevo que no sabíamos en cálculo 2. Veamos el siguiente operador, la divergencia. La divergencia también tiene una aplicación bien interesante. La divergencia, jóvenes, cuantifica o mide la expansión o la compresión de un fluido. Fíjense lo importante que puede ser para la ingeniería. Cuánto se expande un fluido, cuánto se comprime un fluido, o si el fluido no se comprime, es solenoidal, como el agua, por ejemplo, como el aire, por ejemplo, que no se comprime ni se expande, pero pueden ser representados con campos vectoriales. ¿Cómo mido eso? Lo mido vectorialmente, con la divergencia. Desde el punto de vista geométrico, lo podemos ver también como la tasa de cambio de un área. Y desde el punto de vista de la física, lo que mide es el cambio en la densidad del fluido que está representado, que está modelado con un campo vectorial. Aquí ponen moviéndose de acuerdo con un campo vectorial, pero en realidad lo que quiere decir es que esa densidad de fluido, ese gas, también puede ser un gas, está modelado con un campo vectorial, con una función vectorial de variable vectorial. Todo es un vector. Entonces ese campo vectorial que está moviéndose en el espacio, como el agua dentro de una piscina, o como un gas que se está expandiendo dentro de una habitación, digamos, eso lo puedo modelar con una función vectorial. Y si yo quiero saber su tasa de expansión, lo puedo hacer con la divergencia del vector. O su tasa de compresión, mejor dicho. En las películas aparece eso, ¿no? Aparece alguien, hace explotar una bomba y alguien arroja una cajita y la cajita absorbe todo el gas. ¿Cómo mido eso? Con la divergencia. La definición matemática formal es así. Y la divergencia es un producto escalar entre el operador nabla, nuestro operador conocido, un operador formado por las derivadas parciales sucesivas de la función, escalarmente con la función f. La función f es la que está modelando el gas o el fluido o el campo vectorial, matemáticamente hablando, que estoy queriendo estudiar. Y es bien bonito porque esto es una integral de superficie que no conocemos todavía, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Esta es una integral de superficie y estoy calculando cómo el gas o el fluido está atravesando este campo vectorial a la superficie. Esa superficie puede ser la cara de un cubo, puede ser la parte de una esfera, puede ser un cono, puede ser cualquier superficie. Eso es lo que estoy midiendo con esta integral de superficie. Y además con un límite, porque estoy evaluándolo sobre un volumen. Porque esta superficie tiene que estar dentro de un volumen. Esta definición es bien rigurosa, pero tiene un problema, que cada vez que yo quiera determinar ese cambio
en la densidad del flujo del campo vectorial en un determinado punto, tengo que calcular la integral para cada punto, y si tiene infinitos puntos, estoy arruinado. Debe haber una forma más fácil, y existe la forma más fácil, y es solo viendo esta parte de la ecuación y acordándome cómo se define un producto escalar. Fíjense, voy a suponer que mi función vectorial está dada por esta expresión. Es una función vectorial de variable vectorial. Está definido en el espacio y tiene 3 parámetros. Es más que una superficie. Esto ocupa ya un volumen. Ya ocupa un volumen. Y está en base canónica. Fíjense que acá, a propósito, y he puesto al revés, porque debía haber colocado acá X, aquí debía haber colocado Y, y aquí debía haber colocado Z. Y aquí posiblemente debía haber colocado otros parámetros. Pero es lo mismo. Lo único que estoy queriendo representar es a esto, que es una función escalar, que depende de x, de y y de z. Esta es una función escalar, que depende de x, de y y de z. Y a esta función escalar estoy llamando w, que también depende de x, de y y de z. Es decir, que mis variables para derivar van a ser x, y y z. Y v y w en realidad van a ser las componentes de este campo vectorial expresados como combinación lineal de su base. El producto escalar es sencillo, ¿no? El producto escalar es simplemente el producto entre el operador nabla, ahora lo estoy viendo de otra forma, y la función f, que ya no estoy poniendo x, y y, z, ¿no? Simplemente estoy tomando v y w para que sea más fácil de verlo. Y el producto escalar ya sabemos cómo se hace, es componente a componente. Multiplico esto con esto. Voy a tener entonces la derivada de u respecto de x y escalarmente con y, eso vale 1. Esto con esto, etc. Debería tener 9 términos esto, ¿no? Debería desplazar o debería tener 9 términos. Este con este, este con este, este con este. Ya tengo 3. Luego este con el primero nuevamente, este con el segundo nuevamente, este con el tercero. Ya tengo otros 3, ya tengo 6. Y finalmente este con este, este con este y este con este. Ya tengo 3 más. Con eso tengo los 9 términos que tiene normalmente un producto escalar en el espacio. Pero como estoy usando la base canónica, entonces se reduce simplemente a 3 y se reduce a un esquema como este, ¿no? Bien facilito. Simplemente se multiplica esto por esto, esto por esto y esto por esto y el resultado final es esto. La divergencia, por lo tanto, es un producto escalar. Es una contracción. Porque estoy agarrando 2 vectores, uno que es el operador nabla y el otro que es la función f, y les quito su base. A eso se le llama contracción. Le quito su base. Y el resultado que obtengo es un escalar. Un escalar es una magnitud que no tiene base, ¿no? No tiene dirección, no tiene sentido, no tiene nada de esas cosas que definíamos cuando veíamos vectores. Aunque no siempre es así, ¿no? Porque hay espacios vectoriales, como el espacio vectorial trivial, por ejemplo, que solamente está formado por el cero, ¿no? Y el cero no tiene ni dirección ni nada, o como espacios vectoriales definidos con números complejos, o espacios vectoriales definidos con matrices, o con polinomios. Entonces son espacios vectoriales abstractos, ya, ¿no? Esos se ven en álgebra lineal. Acá estoy tomando los vectores común y corriente. No hay mucha complicación desde ese punto de vista. Por lo tanto, a partir de la divergencia lo voy a calcular así. Con una simple derivada y una sumatoria, ¿no? Y eso es equivalente a esto. Y por supuesto es muchísimo mejor y más fácil hacer esto que esto. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un producto escalar, ¿no? Es un producto escalar y como cualquier producto escalar, el resultado puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Eso vamos a interpretar ahora. Pero antes de hacer esa interpretación, para expandir esto a espacios vectoriales mucho más grandes, porque esto es un espacio vectorial, mi gas está expandiendo, digamos, estoy en mi laboratorio de química y he hecho explotar un matraz o un tubo de ensayo y hay un gas que se empieza a expandir por la habitación. Pero si estuviera en un espacio vectorial de mayor dimensión, imagínense mi aula con 10 paredes, una cosa así, no me puedo imaginar, pero no quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista, debe existir. Puedo fácilmente expandir lo mismo. Lo único que tengo que hacer es aumentar más variables acá, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer es más
la derivada, no sé, de otra función, h respecto de otra variable, no sé, puede ser t, digamos, más, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces simplemente estoy expandiendo aquí la idea intuitiva de esto que hicimos en el espacio. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿están durmiendo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, Inge. Ya, gracias. Gracias, William. Sigamos. Desde el punto de vista geométrico, si quiero darle una interpretación más geométrica y no meterme mucho con campos abstractos y esas cosas, porque tampoco es el objetivo, digamos, pero nunca hay que perder de vista que eso existe. El campo vectorial, si está en el plano, si está en un plano, campos vectoriales en un plano, es decir, contenidos en este manifold de dimensión 2, muchos vectorcitos por acá, y eso representa, por ejemplo, un fluido, ¿no? Es el café que he echado en mi mesa, digamos, y se empieza a mover. Y lo puedo representar con un campo vectorial. Si eso sucede y encuentro la divergencia en ese caso podría estar midiendo también la razón de expansión del área, es decir, cuánto está cubriendo, cuánto voy manchando mi mesa con el café derramado. Si yo pudiese modelar el movimiento del café que se mueve, valga la redundancia, sobre la mesa, si yo pudiese modelarlo con un campo vectorial, su divergencia me va a mostrar cómo o cuál es la razón o la tasa de expansión del área, cómo va aumentando de tamaño la mancha. Qué interesante, ¿no? Es lo que representa la divergencia. Cuando uno empieza a ver cosas reales a partir de cosas tan abstractas como esta, porque son cosas abstractas, ¿no? Si bien nos parece fácil, digamos, a nosotros porque estudiamos ingeniería, pero si le muestran esto a uno de sociales, a uno de economía o de una otra asignatura o de otra profesión que no ven matemáticas, se asustan, piensan que es muy abstracto, digamos. De hecho lo es, ¿de acuerdo? Pero tiene un significado real y no es tan así volando por los aires, ¿no? Veamos con el signo. La divergencia es un producto escalar entre dos vectores, entre el operador nabla y el campo vectorial. Por lo tanto, o pueden ser paralelos, o pueden ser perpendiculares, o pueden tener un ángulo mayor a 90 grados o menor a 90 grados, etcétera, etcétera. Si el producto escalar es positivo, no interesa cuánto, solo me tengo que fijar en el signo. Si el producto escalar es positivo, en el punto donde yo estoy analizando, digamos acá, en ese puntito donde yo estoy analizando, ese punto se comporta como un elemento emisor. Vale decir que ese punto es como una fuente de algo, este que tengo acá, es un punto emisor. Como está midiendo la tasa de desplazamiento del fluido, entonces cuando el signo es positivo, querría decir que a partir de este punto que he puesto a medio, pintado con verde, las líneas del campo vectorial van saliendo, es como un punto emisor. Por el contrario, si el producto escalar es negativo, ese punto ahora se vuelve un sumidero. Es como el sumidero de mi lavamanos. Todo el agua entra al sumidero. Todo el campo vectorial estaría entrándose al sumidero. Y esa es la interpretación que tengo que darle al signo del producto escalar. Fíjense, cosas tan simples como un signo positivo y un signo negativo me está dando mucha información. De eso se trata la ingeniería, ¿no? Por el contrario, si el producto escalar es cero, querría decir que mi campo vectorial F es perpendicular al vector nabla. Aunque eso es un poco más abstracto de entender, ¿no? Porque el operador nabla es un operador. No es un vector realmente, es un operador que tiene la forma de un vector. Pero le puedo dar la misma interpretación, digamos, que serían, entre comillas, perpendiculares. Pero ¿cómo interpreto eso en la realidad? Yo diría que mi campo vectorial es incompresible, es decir, ni se expande ni se contrae, siempre se mantiene igual. Eso ocurre con el aire, eso ocurre con el aire. Fíjense, el campo vectorial que he dibujado son estas flechitas todas
paralelas, ¿no? Y apuntando hacia el lado derecho o izquierdo, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, pero yo estoy viendo que esas flechitas en mi pantalla están yendo hacia el lado derecho de mi mano. Ese es un campo vectorial que representa el aire. Y este es un perfil alar, ¿no? De un avión. Entonces, cuando yo hallo la divergencia cero, estaría simulando o estaría mostrando que el fluido donde yo me estoy moviendo es un fluido que ni se comporta como un elemento emisor, ni tampoco es un sumidero. Pasa por su lado. No apunta ni se hunde en algún lugar, ni se expande a partir de un lugar. Simplemente pasa de largo. Y eso ocurre con el aire. Por ejemplo, cuando ustedes estudian perfiles alares porque son aficionados al aeromodelismo o a los aviones, al aire hay que considerarlo un campo vectorial libre de divergencia. Y estas propiedades se recogen de manera brillante, yo diría, en las 4 ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo, que tal vez han visto en física 100, 200 o 102, y que los electrónicos estudian en la asignatura de campos electromagnéticos. Ahí van a estudiar estas mismas cosas, divergencias, rotacionales, etcétera, etcétera, porque son ecuaciones vectoriales diferenciales que me muestran el comportamiento del campo electromagnético cuando se desplaza sobre un medio, por ejemplo, incompresible como el aire. Fíjense la importancia, ¿no? Las cosas, cómo están relacionadas, lo que aprendemos con la ingeniería propiamente dicho. Y los civiles iguales. Igual, de la misma manera, porque los civiles pueden estar trabajando con un fluido que puede ser incompresible o que tal vez, no sé, sea viscoso. Y cuando quieran simular por algún procedimiento propio de la sanitaria, por ejemplo, entonces se debería estudiar también estas cosas, o por lo menos tener una idea. Cuando hacen una maestría, con seguridad de que estas cosas las van a ver, ¿no? En las maestrías. Estoy poniendo un ejemplito aquí de las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, esta es la ley de Gauss. Y fíjense, la divergencia del campo vectorial, exactamente lo que estamos haciendo acá, la divergencia de un campo vectorial, ahora mi campo vectorial se llama E porque es el campo eléctrico, que es una cantidad, un objeto vectorial, esa divergencia dice que es resultado o es igual a la densidad de la carga dividido entre la permitividad del medio. Ya tengo una divergencia, y si este resultado es positivo, quiere decir que el campo eléctrico se está expandiendo. Y eso es lo que se consigue con las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque las ondas electromagnéticas van generándose una a la otra. El campo magnético genera el campo eléctrico genera el campo magnético y se va desplazando en un medio incompresible como es el aire, y su divergencia solo del campo eléctrico es igual a esta expresión. Interesante. Y esa es la ley de Gauss. Y les estoy mostrando solo una, hay otras, ¿no? Por ejemplo, acá les estoy mostrando igual una divergencia. En este punto la divergencia es positiva y en este punto la divergencia es negativa. Y esto es también un campo eléctrico y un campo magnético, digamos, que están interactuando. Un polo positivo y un polo negativo. El campo eléctrico sale del polo positivo y se entra en el polo negativo, digamos, una cosa así. Eso es lo que estoy queriendo mostrar acá. Entonces acá su divergencia será positiva y acá su divergencia será negativa. Y en esta región la divergencia no es ni positiva ni negativa, posiblemente sea cero. Es como las líneas ahí que he dibujado del aire, ¿no? Porque acá el campo magnético ni absorbe en esta región, ni absorbe ni emite. Pero acá sí, y acá sí. Interesante. Algunas propiedades de la divergencia. Esta propiedad, la primera, es importante. La primera, porque se utiliza harto. Si yo quiero hallar la divergencia de un campo vectorial que se está multiplicando con un escalar, lo que tengo que hacer es, esto es como un producto, no se olviden que este operador es como un producto, pero no puedo hallar la divergencia de un campo escalar. Lo único que puedo hallar de un campo escalar es su gradiente. Por lo tanto digo, el gradiente del primero
que sería como la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Pero este por tiene que ser producto escalar, porque este producto escalar no se puede perder. Producto escalar, porque ahora ya tengo un vector en producto escalar con otro. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo ahora se llama divergencia. La divergencia es distributivo respecto de la suma. ¿Cuánto vale la divergencia de un gradiente? La divergencia de un gradiente es una ecuación diferencial fundamental que se llama el laplaciano. Y si el laplaciano vale 0, se dice que la función escalar phi es armónica, ¿no? Eso es un problemita de cálculo 2. Nos pedían transformar el laplaciano a coordenadas esféricas, a coordenadas cilíndricas, cuando se veía la parte de derivadas parciales y ese capítulo que se evalúa en el segundo parcial. Aquí lo estoy volviendo a ver. Y a esa operación, en realidad, ese laplaciano, esa ecuación diferencial que teníamos ahí, en realidad no había sido más que la divergencia de un gradiente. Y si esa divergencia de un gradiente vale 0, entonces la función escalar phi es armónica. El otro operador diferencial importante, el otro operador vectorial importante, el rotacional. El rotacional de un campo vectorial, jóvenes, también se le llama la vorticidad del campo vectorial. Y lo que mide, lo que cuantifica la vorticidad, es la rotación en el movimiento del fluido. Ahora mido la rotación. Ya no mido si el campo vectorial se expande o no. Ya no mido si el campo vectorial es un emisor o es un sumidero. Lo que estoy midiendo ahora es si ese campo vectorial está girando, está rotando. Y eso se lo mide con el rotacional. Bueno, como es un rotacional, esto se define con un producto vectorial. Con un producto vectorial. Pero el producto vectorial tiene algunos problemas. Y uno de los principales problemas que tiene el campo vectorial es que cuando yo genero un vector a partir del producto vectorial, ese vector es un pseudo vector. Porque el producto vectorial no me da como resultado un único vector, me da dos vectores como resultado. Por eso, como me da dos resultados, es como si yo me mirara en el espejo y vería dos imágenes. Tengo que escoger una de ellas y se escoge utilizando las reglas de la mano derecha. Es decir, que tienen que estar en un sentido de giro derecho, de rosca derecha, ¿no? Y como este producto depende de la orientación, lo que genero es un pseudo vector. La orientación también a la orientación, es decir, a la regla de la mano derecha, se le llama también quiralidad. ¿De acuerdo? El producto vectorial en base canónica, porque siempre estamos estudiando la base canónica, es una cosa como esta, ¿no? Esto vectorialmente con las componentes del vector f. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Anulo la primera fila, que sería esta, y hago esto por esto menos esto por esto, ya tengo la primera componente. Luego, agarro la segunda fila y lo anulo. No aparece esa segunda fila. Es como si hiciera esto. Anulo esta segunda fila y hago la derivada de w respecto de x menos la derivada de u respecto de z, pero le tengo que cambiar el signo. Por lo tanto, va a ser la derivada de u respecto de z menos la derivada de w respecto de x. Lo mismo. Y para la tercera fila, exactamente lo mismo. Anulo estos dos y digo la derivada de b respecto de x menos la derivada de u respecto de y. Ese es el vector resultante. Y fíjense, es un vector. Y el módulo de este vector es la velocidad de rotación. O la cuantificación, el valor de la rotación. La velocidad angular, ¿no? Bueno, este es el resultado expresado como una matriz columna y este es el resultado, las mismas componentes en la dirección de y, en la dirección de j y en la dirección de k, son las mismas componentes, pero ahora el vector expresado como una combinación lineal de la base canónica, porque todo lo que estamos haciendo está en base canónica. También lo puedo expresar como una transformación lineal al producto vectorial. Fíjense, esta es la matriz de transformación y estoy transformando este vector. Y la matriz de transformación se encuentra con las componentes del operador nabla. Se parte de la primera componente cambiado de signo
A continuación se pone la segunda componente, que sería la derivada de algo respecto de y acá se coloca la derivada de algo respecto de z cambiado de signo. La derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z. Solo que al primero y al último se les cambia el signo. La diagonal principal está lleno de ceros y este término es este pero con signo cambiado. Y este término es este con signo cambiado. Y este término es este con signo cambiado. Por lo tanto, me está diciendo que esa matriz de transformación es una matriz oblicua, ¿no? Es una matriz hemisimétrica. Es una matriz antisimétrica. Lo que estoy midiendo es esto. Lo que estoy midiendo es esto. La vorticidad, la velocidad de giro del campo vectorial. Pueden estar girando, ¿no? El campo vectorial. Esto se presenta, por ejemplo, cuando yo abro el grifo de mi lavamanos y el agua entra haciendo un giro, teniendo un vórtice, ¿no? en el sumidero. Esa velocidad lo mido con el rotacional. Vectorialmente sería una cosa. Esto es lo que estoy midiendo, ¿no? Esos vectores que están girando. Sus propiedades. El vector de posición es irrotacional. Interesante. Es decir, que no tiene vorticidad el vector de posición, no gira. Y es lógico, porque el vector de posición tiene simetría radial. El vector de posición es así. Es decir, que son como los rayos del sol, no están girando, ¿no? Si yo pongo una pelotita acá, por ejemplo, estos vectores no lo van a hacer girar. No lo van a hacer girar. Pero si pongo esa pelotita acá, se ve no muy claro, posiblemente cambiemos de color, uno más visible. Si la pelotita lo pongo acá, por ejemplo, entonces por efecto del campo vectorial, esta pelotita va a empezar a rotar también. Es lo que estoy midiendo, es eso, con el rotacional. Pero los vectores o las líneas del campo vectorial del vector de posición son radiales. Por lo tanto, si yo pongo una pelotita acá, no va a girar. No va a girar. El vector de posición es siempre irrotacional. En estas propiedades no anoté una que debía haber anotado. Esta. El rotacional o la divergencia del vector de posición, cuando el vector de posición está en el espacio, el resultado siempre es 3. Por lo tanto, el vector de posición es comparable a un fluido cuya tasa es 3 veces. Se mueve a esa velocidad por unidad de tiempo. O ese volumen, mejor dicho. Estoy desplazando 3 metros cúbicos por segundo, digamos, una cosa así. Estoy desplazando ese volumen de gas. ¿De acuerdo? Entonces el vector de posición siempre se expande. El vector de posición es como si saliera de un punto emisor, pero es irrotacional. El siguiente es parecido al anterior. Esto es como un producto. El operador naval es como un producto y aquí tengo un producto vectorial. Sería la derivada del primero. Este operador es como si fuese una derivada, ¿no? Pero usando la regla del producto. La derivada del primero. Pero no puedo hallar el rotacional de un campo escalar, así que lo único que puedo hacer es hallar su divergencia. En producto vectorial, el campo vectorial F sin hacerle nada, más el primero sin hacerle nada, por el rotacional del campo vectorial. ¿De acuerdo? El inciso C. El inciso C ya lo hemos utilizado incluso en cálculo 2, porque lo que me está diciendo es que el gradiente siempre es irrotacional, igual que el vector nulo. El gradiente, porque esto es el gradiente, ¿no? No se olviden, eso es el gradiente. El gradiente es el vector nulo. Pechito, jóvenes. Este es el vector nulo. Y esto se utiliza, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando quiero resolver ecuaciones diferenciales de diferenciales exactas. En cálculo 2 también hemos visto. Porque lo que estoy mostrando acá es que el gradiente es un campo conservativo. Es irrotacional. Los campos conservativos son irrotacionales. Fíjense las implicaciones que tienen, ¿no? Estos invariantes vectoriales.
Y finalmente aquí tengo un producto triple mixto, miren. Tengo un producto triple mixto acá. El operador nabla escalarmente con el operador nabla, vectorialmente con el campo vectorial F. Lo que estoy queriendo hallar es la divergencia de un rotacional. Y la divergencia de un rotacional siempre vale cero. Es decir, cuando el campo es incompresible, como esto que les he mostrado acá, como ese avión o esa ala de avión que teníamos acá, el campo vectorial no se expande ni se insume en ningún punto, por lo tanto es incompresible. Cuando los campos vectoriales son incompresibles, a esos campos vectoriales se les llama solenoidales. Solenoidales. Y el campo vectorial que obtenemos con el rotacional, o el rotacional, había sido solenoidal. Qué interesante. Esa vorticidad es solenoidal. Es decir, que no se absorbe en ningún punto, ni se expande, simplemente se queda dando vueltas ahí, ¿no? Alrededor. Se queda dando vueltas alrededor. Pero no se insume en ningún lado, ni se expande a partir de ningún punto. Entonces, la vorticidad había sido solenoidal. Esta nota es importante porque la vamos a recordar cuando empecemos a ver coordenadas curvilíneas y tensores en el capítulo 4 y en el capítulo 5. El gradiente de un campo escalar, la divergencia de un campo vectorial, el rotacional de un campo vectorial son invariantes respecto a un cambio de base o a un cambio de base en realidad. Es decir, no interesa en qué base yo exprese el vector. El resultado que yo voy a obtener siempre tiene que ser el mismo. En otras palabras, si yo al vector de posición lo expreso en base canónica, su divergencia vale 3. Pero si lo expreso en base polar, su divergencia vale 3 o 2, porque estoy en el plano. En el espacio valdrá 3, entonces tendría que estar utilizando coordenadas cilíndricas. ¿Dónde está eso? Las propiedades, estoy buscando las propiedades acá, esto. Esto es un invariante. En cualquier base, la divergencia del vector de posición siempre vale 3. Yo quiero expresar al vector de posición en coordenadas esféricas. Su divergencia va a valer 3. Aunque su procedimiento y la forma como se halla es diferente, porque la métrica va a ser diferente. ¿De acuerdo? Cambios de base. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. A un vector le puedo cambiar de base, ¿no? Eso se ve en álgebra lineal. Y acá vamos a volver a ver esto, pero de una manera más sencilla, más directa. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estoy recalcando acá. Respecto a un cambio de base, son invariantes. Por eso también se les denomina invariantes vectoriales. Porque no se olviden que cuando yo uso una base, lo único que estoy haciendo es cambiar la descripción matemática, pero el fenómeno físico no tiene que cambiar. Si yo abro el sumidero de mi lavamanos y mi lavamanos estaba con agua y el agua empieza a insumirse en el sumidero, eso no va a cambiar. Si alguien viene y me dice, está en coordenadas esféricas, está en coordenadas cilíndricas, está en coordenadas cartesianas rectangulares, o está expresado su descripción matemática, el lenguaje que estoy usando es, no sé, coordenadas curvilíneas generalizadas, pero el agua va a seguir entrando por el sumidero. Eso no cambia. Es igual que los idiomas. Las bases son como los idiomas. Cuando yo digo te quiero en español, es un sentimiento que expresa algo que yo siento por alguien, por mi hijo, por mi familia, ¿no? O por mi hija, una cosa así, por mis papás. Y si lo digo en inglés, I love you, es exactamente lo mismo. No porque le he dicho en inglés ha cambiado el sentimiento. A eso se llama invariante. Y si lo digo en alemán, ich liebe dich, por ejemplo, ich liebe dich, representa exactamente lo mismo, es el mismo sentimiento. ¿Qué es lo que ha cambiado? El idioma. Por lo tanto, cuando yo le cambio de base a un vector, le estoy cambiando el idioma, pero el significado sigue siendo el mismo. A eso se le llama invariante. Y como estoy trabajando con vectores, se llamará
invariantes vectoriales. Sigamos. Ahora vamos a introducir un tema nuevo. Aparte de los invariantes vectoriales que les he explicado, la divergencia, el gradiente y el rotacional, se puede hallar también el gradiente de un vector. Y escuchen bien la aberración que estoy hablando, porque el gradiente, hasta donde yo sé, solo podíamos calcularlo para campos escalares, para funciones que no son vectores. El gradiente de una esfera, el gradiente de un cono, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a hallar el gradiente de un vector. Y lo voy a hallar así. Para empezar, tengo un vector. Ya no es una función phi. Ya no es la función phi para hallar el gradiente, porque el gradiente hacíamos así, ¿no? El gradiente de phi. Pero este era un escalar. Y lo formaba encontrando la derivada de phi respecto de x, phi respecto de y y phi respecto de z. Eso hemos visto ahora al inicio de la clase. Pero ahora esto ya no es un escalar. Ahora yo quiero que sea un vector. Y cuando yo hallo el gradiente de un vector, a eso se le llama diádica. En realidad es solo un nombre, porque luego les voy a mostrar que es mucho más que una diádica. Y eso es lo que voy a hallar. Fíjense, voy a hallar el gradiente de una función vectorial. No estoy poniendo ni producto escalar ni producto vectorial. Simplemente estoy poniendo el operador nabla y al lado el vector. Como este. No estoy poniendo es producto vectorial ni porque no es rotacional lo que estoy hallando, ni producto punto porque no es divergencia lo que estoy hallando. Es un rotacional. Fíjense, el operador nabla tiene estas componentes, ¿no? La derivada de la función respecto de x en la dirección de y, la derivada de la función respecto de y en la dirección de j, etcétera, etcétera. Y el vector f, la función vectorial f, tiene sus propias coordenadas, su propia base. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy distribuyendo f con esto, f con esto, f con esto. Y estoy reemplazando f por esto. Se me va a quedar esto, el primer término, esto, el segundo término, y esto, el tercer término. Luego voy a empezar a introducir el operador derivada dentro del vector. Y también voy a introducir su propio vector y, porque este tiene su propio vector y el campo vectorial tiene su propio vector y. Por lo tanto, voy a tener y por y. Y están juntos. Y con j están juntos. Y con k, fíjense, no es ni producto escalar ni producto vectorial. Es otro tipo de producto. Este producto se llama producto tensorial. Producto tensorial se llama. Y en realidad esto es más complejo de lo que estamos viendo ahí. Esos productos tensoriales en realidad son productos entre matrices. Pero a estos productos entre matrices les vamos a dar un nombre. Se llaman díadas. Por eso se llama producto diádico. Díadas, eso quiere decir, o me da la idea de un par, ¿no? Y luego tengo la derivada de f respecto de x, la derivada de f2 respecto de x, la derivada de f3 respecto de x, porque estoy multiplicando este con este, este con este, este con este, y luego esto con este, este con este, este con este empieza a operar, lo mismo para el tercero, y tengo un desarrollo de 9 términos. Pero a las díadas, que me parece medio complicado, estas cosas que tengo acá, esto o esto, etcétera, los voy a utilizar en mi propia ventaja. Y voy a decir que y valga 1, que j valga 2 y que k valga 3. Por lo tanto, y sería 11. 1, 1. Por lo tanto, lo pongo en la posición 11 de la matriz. Este sería 12, lo pongo en la posición 12 de la matriz. Este sería 13, lo pongo 13 en la posición 13 de la matriz y así sucesivamente. Y este es el resultado de hallar el gradiente de un vector. Complicado, más complicado, ¿no? Más complicado. Y fíjense que en el gradiente de un campo vectorial, la diagonal principal es el gradiente del campo escalar. Es como un gradiente del campo escalar. Bueno, en realidad ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Pero se parece un poquito, digamos, porque tengo un diferencial de x, un diferencial de y, un diferencial de z en los denominadores, pero acá tengo funciones diferentes, f1, f2 y f3, digamos.
En realidad debería tener solo phi, phi y phi, pero algo parecido, digamos. Aunque es una estupidez posiblemente lo que estoy diciendo. Y fíjense, a estas diadas las estoy usando como referencia simplemente, aunque es un poco más complejo de lo que les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama diádica. Lo bueno de las diádicas, jóvenes, es que las diádicas me permiten expresar los invariantes vectoriales también de otra forma. Usando diádicas, voy a empezar a expresar. Lo primero que voy a encontrar es la diádica. Lo puedo expresar así. La primera fila es esta, segunda fila es esta, tercera fila es esta. Esta matriz. Ustedes pueden analizar esta matriz viendo si sale lo mismo que esto. Eso lo pueden hacer ustedes por su cuenta. No se olviden de que F es esto, ¿no? Es todo esto. Entonces, si hacen todo este desarrollo, van a tener exactamente este chorizo grande que tengo acá. Representa lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Pero esa forma de representar la diádica me ayuda, porque voy a usar esta misma estructura para encontrar la divergencia. Solo que en lugar de tener y al lado de la derivada de f respecto de x, voy a tener y escalarmente por la derivada de f respecto de x. Y escalarmente por la derivada de f respecto de y. Y escalarmente por la derivada de f respecto de z. Bueno, en este caso k, ya no y, ¿no? K. Y escalarmente con esto, j escalarmente con esto, y k escalarmente con esto. Yo estaba diciendo y estaba leyendo mal. Y el producto vectorial, el rotacional, hago lo mismo. Ahora voy a tener y vectorialmente con la derivada de f respecto de x. Y j, bueno, en este caso, la derivada de f respecto de y. K vectorialmente con esto. Si yo quisiese desarrollar esto, fíjense, voy a hacer solo uno como ejemplo. Y escalarmente, el primer término, por la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x va a ser la derivada de la función vectorial respecto de x. Eso es lo que tengo a continuación. En otras palabras, esto va a ser igual a y escalarmente, y f respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la derivada de f1, porque es la componente de ese vector, respecto de x. Por y, porque este es un vector, ¿no? Por y. Más la derivada de f2, la segunda componente del vector f, respecto de x. Todos están derivando respecto de x, pero eso es en la dirección de j. Más la derivada de f3, que es la tercera componente, respecto de x también, en la dirección de k. Ahora introduzco este producto escalar y con y me da 1. Por lo tanto, me queda la derivada de f1 respecto de x. f1. Y por j, 0. Y por k, 0. Me queda solo esto. Y si hago esto, me va a quedar la derivada de f2 respecto de y. Y si hago esto, me va a quedar la derivada de f3 respecto de z. Y eso es la divergencia. ¿De acuerdo? Y con eso hemos terminado el primer capítulo. El siguiente capítulo que vamos a avanzar es el relativo a integrales vectoriales, integrales de línea e integrales de superficie. Y hasta ahí va a ser su primer parcial, así que estamos avanzando bastante bien. La siguiente clase voy a planificar un poquito bien. Es muy probable que el viernes hagamos solo una clase de ejercicios de esta parte, para que nos familiaricemos. Pero las clases de ejercicios, jóvenes, son útiles, son buenas si estudio antes. Si no estudio, no sirve para nada, es perder el tiempo, porque van a salir con más dudas que otra cosa. En cambio, si vienen estudiantes, si se acuerdan cómo se define una diádica, si se acuerdan cómo se define el rotacional o lo que representa, y si se acuerdan qué es el parámetro arco, y si saben qué es el parámetro T, etcétera, etcétera, va a ser más útil, porque van a aplicar lo que saben y van a parecerles fáciles los ejercicios. Pero si no han estudiado todavía o no están estudiando todavía o no les interesa, digamos, estudiar o no tienen todavía la motivación de hacerlo, les va a parecer difícil.
Es que mi consejo sano es de que estudien para el día viernes, porque el día viernes vamos a hacer una clase de ejercicios de estas cosas que hemos hecho ahora, porque ahora solo he avanzado a teoría, ¿no? La teoría es fundamental. Yo no soy como los otros docentes. A veces los docentes, en general, cuando yo empezaba también, hacía solo ejercicios, pero ahora hago más teoría, porque al final a nadie le interesa resolver la integral más difícil, si voy a ser ingeniero. Lo que a mí me va a interesar es resolver un problema real y la integral me lo va a calcular mi máquina de calcular o una aplicación, si me tengo que pelear con eso. A no ser que esté concursando un campeonato mundial de resolver integrales y esas cosas, ¿no? Pero como ese no es el objetivo, entonces hay que aplicarse más en el concepto, en el lenguaje. Aprenderemos a hablar bien este lenguaje. ¿De acuerdo? Y luego lo demás vendrá por añadidura. Bueno, si no tienen ningún comentario, jóvenes, o algo que quieran que aclare de lo que hemos visto, quedaríamos ahí hasta hoy. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos visto esto y el viernes hacemos una clase de ejercicios. La siguiente semana, el martes creo que es feriado por carnavales, pero el viernes posiblemente sí pasemos clases porque ya no es feriado. Por más de que sea de Chaya o lo que sea, vamos a pasar clases. Y solo los días feriados vamos a parar, ¿no? Solo los días feriados. Entonces, vamos a empezar el nuevo capítulo que es de integrales vectoriales. Y vamos a tener unas 4 o 3 clases para ese capítulo. Así que les sugiero de que se vengan con ganas también. Bueno, ahí quedamos, jóvenes. Hasta el día viernes.